Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica y esta noche tenemos el privilegio de compartir con el ministro de Trabajo, el doctor Magpuy, quien está compartiendo con nosotros los criterios, sobre todo del salario mínimo, la negociación que hay obrero-patronal, de cuándo y cuánto será el aumento del salario mínimo. Y yo insisto, señor ministro. Y de la función neutral del Ministerio de Trabajo. Hasta ahora mis pronósticos son ciertos. Yo insisto, señor ministro, en lo que son los salarios muy mínimos, por así decirlo, y también algo que quisiera que usted nos dijera, nos expresara su criterio sobre eso que usted nos mencionó de que hay países que lo hacen por la inflación y por la productividad. Sí. Se permitiría desde la Secretaría del Trabajo o de la Seguridad Social también, porque hay que unir algunas cosas ahí, de que una parte sea como salario fijo y otra que se diera como incentivo para fines de que cuando esas empresas no tienen la productividad de un año a otro, pues puedan quitarlo si así fuese necesario. Bueno, la ley tiene una previsión en ese sentido, y esos son, pero esto se refiere a incentivos especiales y solamente se reparten sobre la base de las ganancias de la empresa. Incluso si no hay ganancias, y está establecido en la ley, si no hay ganancias, pues no hay reparto de estos beneficios. Ahora, en el caso de esto les resulta difícil entender muchas veces a los trabajadores, porque si la empresa ha tenido ganancias en un año determinado y se les paga ese bono, después al año siguiente, independientemente de cuál haya sido la situación de la empresa, el trabajador entiende que ya eso le es debido, es decir, que ya eso le corresponde. Es un tema cultural, eso es difícil de... No, ya ha habido empresas donde de un año a otro venden más, tienen mucho más operación, sí, pero ganan menos. También. Y los empleados no lo entienden eso. Eso es difícil de hacer entender, porque ya eso ya requeriría un mayor conocimiento, si se quiere, de parte del trabajador. Un espíritu de credibilidad también. Sí, yo pienso que en ese sentido, lo importante es asegurar la transparencia, es decir, que lo que debe ser, lo que establece la ley o lo que se acuerda se cumpla. Yo voy a poner un ejemplo. Todavía hay un 30% de las empresas dominicanas del sector privado que no tienen registrados sus empleados en la Seguridad Social. Se podrá decir, bueno, es que la Seguridad Social implica una carga muy importante, se puede aducir eso, pero se han aprobado ya 2 leyes de amnistía para propiciar esa inscripción en la seguridad. Y tenemos cerca de un 30%. Que todavía no está. Pero ahí y excúsenme la pregunta, porque me ocurrió algo una vez que fui a hacer una declaración personal a la DGI. Entonces, yo tengo 2 empleados en la casa. Sí. Entonces, cuando yo puse como gasto esos 2 empleados, no me lo admitieron, porque no estaban en la seguridad y no estaban registrados. Y entonces yo digo, si esto le ocurre a una persona, con más razón a una empresa, ¿cómo puede la empresa justificar esto como un costo si no lo tiene en...? Sí. Luis, tienes toda la razón, porque la misma ley de seguridad social tiene algunas lagunas que deben ser corregidas, y el caso que acabas de señalar es ejemplar, porque la ley obliga al registro en la Seguridad Social de todas las empresas que tienen 5 o más trabajadores. Entonces, una empresa tiene 3 trabajadores, no está obligada a registrar. Pero también está planteado el caso del trabajo doméstico, que es un trabajo asalariado dependiente, pero no es un trabajo de empresa. Y la ley 8701, que establece el régimen de seguridad social, está concebido para empresas. Por eso dice que el declarante, en este caso el empleador, tiene que señalar su RNC. Pero en el país hay 250.000 trabajadores domésticos. Entonces vamos a suponer que hayan, supongamos, 200.000 hogares empleadores. En algunos casos hay 2 personas que trabajan. Pero esas 200.000 personas no tienen RNC, porque esas personas no son empresas. Entonces la ley ahí debe ser modificada
para crear facilidades para que estos trabajadores, que son 250.000, puedan beneficiarse de la seguridad social. Porque ahora tenemos un sistema que desprotege al trabajador, pero que termina afectando también al empleador. Correcto. Porque tú eres una persona consciente, tienes un trabajador en tu casa, la ley no te obliga a declararlo, quieres declararlo, pero después encuentras que hay una dificultad desde el punto de vista de la ley, pero eres una persona consciente, ese trabajador se enferma, tiene una enfermedad grave, y al final, por humanidad, uno que responde, no porque sea una obligación, no lo vas a abandonar, es una persona que cuidas tus hijos, una persona que comparte contigo en el hogar. No, y por razones humanas también. Por razones humanas, entonces tú, cuando vienes a ver, estás entregando para ese tratamiento médico muchísimo más de lo que tú hubieras tenido que cotizar en un sistema de seguridad social. Pero además hay una diferencia, que en el sistema de seguridad social, sobre la base de la cotización, las personas tienen derechos, y tenemos que construir una sociedad de derechos. Usted paga, a usted le corresponde, usted puede exigir, pero si la ley crea dificultades para que esas personas sean registradas, no entramos a una sociedad de derechos. Entonces todo depende de una dádiva, pero al final la dádiva te sale más cara, más elevada, más cara que la cotización regular. Entonces esas son lagunas que hay en la ley. Y esas cosas hay que pensarlas también, porque es verdad, ahora estamos discutiendo acerca del salario mínimo. Y hay que mejorar el salario mínimo, y hay que llegar a acuerdos. Pero hay que pensar en todos estos factores que contribuyen a hacer la vida más llevadera a las personas y que le dan más seguridad y mejoran su autoestima. Y dicen, yo estoy trabajando, pero cuando yo vaya a tener el parto, yo sé que no tengo problemas porque eso está cubierto porque yo cotizo y mi empleador cotiza. Entonces esas son las sociedades modernas. Oye, hay que pensar en eso también. Hay un tema, señor ministro, que también a mí me inquieta. Las estadísticas dicen que el 56 o el 57% de los empleados dominicanos trabajan en el sector informal. Sí. Ahora la pregunta es, ¿este sector o esa proporción tan elevada está siendo parte de esta discusión o está al margen o se beneficia o qué pasa con eso? Bueno, está al margen, lamentablemente está al margen. Pero esas son las estadísticas que ha ofrecido el Banco Central. Tenemos un 56% de la población económicamente activa que opera dentro del llamado sector informal. Pero las mismas estadísticas de la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central dicen que hay 14% de la población que está en situación de desempleo ampliado. Si sumamos 56 y 14, eso hace un 70%. Estamos hablando de un 70%. Quiere decir que solo aproximadamente el 30% de la población económicamente activa tiene una relación asalariada, de formalidad asalariado, dependiente. Ahora, puede ser que haya personas, digo puede ser, porque hay todo tipo de casos, personas en el sector informal que ganan más que en el sector formal. Los profesionales. Los profesionales, evidente, pero también un pequeño comerciante, puede ser un frutero, puede ganar más, pero ese no paga impuestos y no cotiza en la seguridad social. Entonces esa persona, a pesar de ganar más, puede estar en una situación de no contribución, si se quiere, al bienestar colectivo. Entonces son elementos que hay que atender y hay que buscar salidas novedosas. Hay que ser creativos. Por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, establecieron una cuota única para el comercio, que el comerciante, y es para lograr el registro de un mayor número de comerciantes en el sistema impositivo, y se hace un solo pago que incluye impuestos y seguridad social. No está separado. Y es un tratamiento, si se quiere, privilegiado, en el sentido de que no se trata de gravar de manera excesiva a estos sectores, sino de lograr que estos sectores contribuyan al fisco. Entonces se les trata, es una forma de atraerlos a la contribución pública, a la tributación.
Claro, para esto se necesita desarrollar confianza, porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero tributar, lo que quieren es registrarme, y después que me tengan en la lista, después me van a cobrar muchísimo. Entonces hay una resistencia de las personas. Tienen terror a los impuestos. Tienen terror a los impuestos. Al registro, sobre todo. Al registro, porque dice, hoy me ponen ahí a pagar 10, pero mañana, después que Ya yo te estoy registrado. después que yo te pague, mañana me van a subir a 50. Ya caí en el gancho, como Ya me dicen. bromé. Entonces, hay que desarrollar confianza. Es decir, la gente tiene que estar Es un mal segura. hábito de no aportar. Claro, pero la gente, aquí el papel del Estado es fundamental, en el sentido de crear confianza, de que se sepa que es un sistema confiable y que se sepa que si se le dice 10 va a ser 10. Que la gente sepa, para decirlo en dominicano, que la gente sepa que no es un gancho. Sí. No, y que cuando ya finalmente sean 12, que lógicamente son 12 por esto, por esto y por esto. Es decir, porque también ese es otro tema. Nos estamos quizás saliendo del tema del salario, No, pero está es correcto. importante porque en las sociedades modernas también estas cosas se pactan. Es decir, la misma fiscalidad no puede ser una imposición, tiene que haber pactos fiscales. Es decir, hay que saber hasta dónde se puede gravar. Sí. Hasta dónde puede tributar una persona, porque el resultado final es que mucha gente se queda fuera, hay gente que pudiera contribuir mucho, también con esa historia, con ese cuento, no pone un chele. Claro. Es así también. Claro. Permítanos una pausa, retornamos en breve.